Bienvenidos todos a esta clase sobre las prestaciones laborales en Nicaragua. Las prestaciones laborales son un derecho adquirido por todas y todos los trabajadores, ya sean del sector público o privado. Por ende, todo empleador deberá cumplir con dichas prestaciones y no violentarles este derecho que cada trabajador goza. Entre las prestaciones sociales tenemos, según el Código del Trabajo, Ley 185, vacaciones, 13º mes e indemnizaciones. El incumplimiento a dichas prestaciones le acarrea problemas legales a todo empleador, por lo que debe cumplir estrictamente con los mismos. Jornada laboral. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, cumpliendo sus obligaciones laborales. Esta jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta según el artículo 49 y 51 del Código del Trabajo. Tipos de jornada. Jornada diurna de 8 horas diarias, duración máxima 48 horas semanales. Comprende desde las 6 a.m. a las 8 p.m. Jornada nocturna, 7 horas diarias, duración máxima 42 horas semanales. Comprende desde las 8 p.m. a las 6 a.m. Jornada mixta, 7.5 horas diarias, duración máxima 42 horas semanales. Es la que abarca parte del día y parte de la noche, según el artículo 51 del Código del Trabajo. Contratos y salario. Es importante manejar los conceptos básicos antes de entrar a realizar los cálculos de prestaciones sociales, saber qué es un contrato laboral, los tipos y qué es un salario. Contrato laboral es un convenio verbal o escrito entre un empleador y un trabajador, por el cual se establece entre ellos una relación laboral para ejecutar una obra o prestar un servicio personal. Salario mínimo. El salario mínimo legal es la tarifa mínima aprobada de consenso por la Comisión Nacional del Salario Mínimo para remunerar los trabajos no calificados y son ratificados mediante acuerdo ministerial. Artículo 4 de la Ley 625, Ley del Salario Mínimo, y artículo 85 del Código Laboral. Salario ordinario es el salario que se devenga en una jornada ordinaria. Están comprendidos el salario básico, incentivos, comisiones, antigüedad y cualquier otro complemento salarial. También se entenderá como parte del salario, para todos los efectos legales, cualquier suma de dinero que se entregue a los trabajadores en forma periódica, constante y sin estar sujeta a rendición de cuentas. Salario extraordinario es el que implica remuneración por el trabajo ejecutado en días de descanso o compensatorio o por laboral hora extra. Este trabajo debe ser remunerado en un 100% más de lo estipulado para la jornada normal establecida, según artículos 62 y 84 de la Ley Laboral. Tipos de contratos laborales. Los contratos laborales, según el artículo 24 del Código del Trabajo, son contrato por tiempo determinado, se pagan las prestaciones de 13º mes y vacaciones. Contrato por tiempo indeterminado, se pagan las prestaciones de 13º mes, vacaciones e indemnización por antigüedad. Contratos por servicios profesionales, no se paga ninguna prestación. Para calcular las prestaciones laborales se debe identificar el tipo de contrato de trabajo, examinar la causa de la terminación de la relación laboral o contrato de trabajo, identificar la forma de pago establecida, la fecha de ingreso, fecha de egreso, salario mensual ordinario, salario diario ordinario, identificar la causa de la terminación de la relación laboral o contrato de trabajo, si el trabajador no incurrió en ninguna causa para su despido. Se deberá pagar vacaciones 13º mes y una indemnización por antigüedad si el despido fue con justa causa. Se deberá pagar vacaciones y 13º mes, pero no tiene derecho a la indemnización. ¿Cómo se calcula el 7º día? Por cada 6 días de trabajo continuo u horas trabajadas equivalente a dicho periodo, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de un día de descanso o 7º día, con goce de salario íntegro. El día de descanso semanal debe ser el domingo. Salvo algunas excepciones legales,
según artículo 64 del Código del Trabajo. Séptimo día. Para los trabajadores con salarios fijos que laboran a tiempo con periodos de pago catorcenal, quincenal o mensual, el séptimo día para los trabajadores bajo esta forma de pago está incluido en la remuneración total, según el artículo 87 del Código del Trabajo. Cálculo de séptimo día. Se calcula sumando el salario ordinario devengado de los 6 días y dividiendo el total obtenido entre 6 días. El salario diario ordinario debe llevar incluido el pago por la producción, incentivos o comisiones, así también para todos los efectos legales. Forma parte del salario ordinario cualquier suma de dinero que se entregue al trabajador en forma constante, periódica y sin estar sujeta a rendición de cuentas. Forma de cálculo del séptimo día. El factor para determinar el pago del séptimo día es 1 entre 6, que equivale a 0.1667. Este es el factor que se multiplica por el salario ordinario determinado, periodo de pago semanal, catorcenal, quincenal o mensual. En el siguiente ejemplo podemos observar que para calcular el séptimo día se divide 1 entre 6 y nos da como resultado 0.1667. Este es el factor del séptimo día. Ejemplo, Marlon Suárez labora como operario de producción y devenga un salario quincenal de 1.900 como resultado de salario al destajo sin incluir séptimo día. Calcular la proporción del séptimo día para este periodo de pago y el salario a percibir en la quincena. Remuneración a percibir en la quincena igual salario al destajo de la quincena más la proporción del séptimo día de la quincena. Proporción del séptimo día de la quincena es 1.900 por el factor 0.1667. Proporción de séptimo día sería 316.67. Salario de la quincena 1.900 más el séptimo día de 316.67 da un resultado de 2.216.67. Este caso es de un trabajador operario de producción que devenga un salario de 1.900 córdobas sin incluir su séptimo día. Se divide el salario quincenal entre el factor 1 entre 6, obteniendo su séptimo día. A esto se le suma su salario de la quincena, dando el resultado que se le debe pagar por la quincena con su séptimo día incluido. Cálculo del salario del día de descanso semanal. Cuando el trabajador lo labora un día de descanso y opte por el pago y no la compensación con otro día, deberá pagársele con el 100% más de lo estipulado para la jornada. Esto ha sido corroborado por la costumbre y la jurisprudencia según el artículo 65 del Código del Trabajo. Ejemplo de cálculo de séptimo día con salario fijo. ¿Cuál debe ser el salario a devengar en la quincena si el trabajador laboró un día de descanso? Datos. Salario mensual 6.000 córdobas. Trabajó un día de descanso. Salario diario ordinario 6.000 entre los 30 días del mes nos da 200 córdobas diario. Estipulado el salario del día. El 100% del valor estipulado de 200 es valor del día extraordinario. Se suman los 200 más los 200 del día extraordinario nos da un total de 400. Salario quincenal igual al salario quincenal más el salario por trabajador por el día del descanso. Su salario de 3.000 se le suman su día de descanso de 400 dando un total de 3.400. Día de asueto y feriado. Los días feriados son aquellos que están destinados a las festividades de carácter nacional con derecho a descanso y salario. Los días feriados nacionales obligatorios con derecho a descanso y salario son los siguientes: 1 de enero, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 19 de julio, 14 y 15 de septiembre, 8 y 25 de diciembre. Artículo 66 del Código del Trabajo. ¿Cómo se calcula el día feriado y asueto? El empleador solicita a su empleado que labore en un día feriado y reciba como salario ordinario 3.000 a la quincena. ¿Cuál es el salario a percibir en la quincena? Datos.
Salario diario estipulado de 200 córdobas. Salario por laborar en día feriado, el 100%, que también es de 200 córdobas. Salario por laborar en día de feriado, 400 córdobas al día. En este caso, un trabajador labora en día feriado con un salario de 3.000 córdobas a la quincena. Vamos a calcular su séptimo día, que sería dividido el salario entre los 15 días de la quincena y nos da como resultado 200 córdobas el día. Se multiplica por 2. Ese sería el pago de su séptimo día. Resultado de cálculo de séptimo día. Salario a percibir en la quincena igual a salario completo de la quincena más el salario del día feriado trabajado. La remuneración quincenal, salario a percibir en la quincena de 3.000 más los 400 córdobas da un total de 3.400. Vacaciones. Las vacaciones son el periodo de tiempo de descanso continuo y remunerado a que tiene derecho todo trabajador por cada 6 meses de trabajo ininterrumpido, el servicio de un mismo empleador. Se entenderá trabajo ininterrumpido y efectivo trabajo en los casos de inasistencia al trabajo por enfermedad del trabajador, embarazo de la trabajadora, permiso con goce de salario u otra causa justa, durante el periodo de los 6 meses. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de vacaciones independientemente de la naturaleza del trabajo que realiza y de la naturaleza del contrato de trabajo. ¿Cómo se calculan las vacaciones? De conformidad con el Código del Trabajo, el pago que recibirá el trabajador será equivalente a 15 días descansados por cada 6 meses trabajados. Es igual a 15 días entre 180 días, dando como resultado el factor de 0.08 3 veces 3. Aquí se explica cómo se saca el factor de las vacaciones. Se dividen los 15 días entre los 6 meses y esto nos da el factor. Vacaciones acumuladas en día. Vacaciones acumuladas en día. Días acumulados en un mes. Factor diario por 30 días igual a 0.08 3 veces 3 por los 30 días del mes nos da 2.5 días por mes. Días acumulados cada 6 meses. Factor diario por 6 meses por 30 días igual a 0.08 3 veces 3 por 180 días semestrales. Nos da a los 15 días de vacaciones que tiene derecho en los 6 meses, acumulados a los 6 meses. Aquí el factor diario para las vacaciones se saca multiplicando los 30 días del mes y nos dan los días promedios mensuales de vacaciones. Para sacar los días acumulados en los 6 meses se hace la operación multiplicar el factor diario por 180 días entre los 6 meses del año y nos dan los 15 días de vacaciones. Días acumulados al año. 0.083 veces 3 por 360 días del año igual a 30 días acumulados de vacaciones al año. Para calcular los 30 días acumulados al año de las vacaciones se hace la siguiente operación. El factor diario 0.083 veces 3 se multiplica por los 360 días del año y nos dan los 30 días del año. Ejemplo, una secretaria de unidad pide que la liquiden. Laboró 5 meses y 15 días y quiere conocer la proporción de sus vacaciones. Dato, fecha de ingreso 15-12 del 07, fecha de egreso el 30-05 del 08, salario mensual 2.500, salario diario 83, periodo laborado 5 meses y 15 días. Fórmula, cálculo de las prestaciones de vacaciones es igual al tiempo trabajado en días por salario diario por el factor. Para calcular las vacaciones se necesita tener los datos que se presentan, tales como fecha de ingreso y egreso del trabajador, así como su salario mensual. Este se divide entre los días del mes y nos da el salario diario. Cálculo. Periodo laborado en días 5 meses por 30 días más los 15 días nos da 165 días. Total a percibir por vacaciones, tiempo trabajado en días por salario diario por el factor. 165 días por el factor 0.0833 por el salario diario de 83.33 nos da un monto a recibir por vacaciones de 1.145.79.
Para calcular las vacaciones se hace de la siguiente manera. Se multiplican los meses por los días promedios mensual, que son, dándonos como resultado el total de días. Luego aplicamos la fórmula de cálculo, que es el tiempo trabajado, días por el salario diario por el factor diario. Eso nos da el resultado de las vacaciones a percibir. 13º mes. Según el artículo 93 de la Ley Laboral, establece que todo trabajador tiene derecho a un salario adicional después de un año de trabajo continuo o la parte proporcional que corresponda por el periodo de un tiempo trabajado mayor de un mes y menor de un año. El salario de referencia para el pago del 13º mes es el salario ordinario definido en el Código del Trabajo. La jurisprudencia ha establecido que también debe considerarse salario ordinario todo ingreso periódico y constante que no esté sujeto a rendición de cuentas. El 13º mes se paga por el año que va del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Se debe pagar en los primeros 10 días del mes de diciembre o dentro de los primeros 10 días determinado el contrato de trabajo. Cálculo de prestaciones sociales. Factor del cálculo del 13º mes. 1 dividido entre 12 nos da el factor de 0.0833. Hay varias formas de realizar el cálculo para el pago del 13º mes. Sin embargo, uno de los procedimientos más recomendados es multiplicar el tiempo trabajado por el salario diario y por el factor 0.0833. Proporción de 13º mes igual a periodo tiempo trabajado por salario diario por el factor. Aquí se presenta la forma de sacar el factor para calcular el 7º día. Este sale a dividir 1 entre 12 meses del año, nos da el factor. Y la fórmula del cálculo es periodo trabajado por salario diario por el factor. Caso de cálculo de 13º mes. Ejemplo: Juan laboró 11 meses y 23 días con un salario de 7.000 córdobas. ¿Cuánto le corresponde en concepto de 13º mes? Salario mensual 7.000. Salario diario 233.33 diario. Periodo laborado 11 meses y 23 días. Fórmula para determinar la prestación del 13º mes igual tiempo trabajado en días por salario diario por el factor. Aquí se presenta un ejemplo de cálculo de 13º mes. Primero calculamos salario diario, el cual sale de dividir el salario mensual entre los 30 días del mes. Convertimos los meses a días, multiplicando los meses, en este caso son 11, por los 30 días del mes y nos da 333 días, más los 23 días para un total de 365 días. Laborado en día igual 11 meses por 30 días más los 23 días igual a 353 días. Procedimiento de cálculo. Periodo de prestación de 13º mes igual a 353 días por salario diario 253.33 por el factor 0.083 veces 3 igual a 6.863.52. Monto a percibir en concepto de 13º mes. Aquí aplicamos la fórmula días trabajados 365. Lo multiplicamos por el salario diario, que es 233, por el factor diario 0.083 veces 3. Esto nos da el resultado del 13º mes a recibir. Indemnización laboral. La indemnización por antigüedad se paga siempre que la relación laboral sea por tiempo indeterminado y que la relación termine por despido injustificado o que el trabajador renuncie con 15 días de anticipación. Si la relación laboral estaba pactada a tiempo determinado, el trabajador no tiene derecho al pago de indemnización por antigüedad. De acuerdo a jurisprudencia establecida por autoridades judiciales laborales, cuando el trabajador ha laborado menos de un año, se debe pagar la parte proporcional al tiempo trabajado. Indemnización según el artículo 45 del Código del Trabajo. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 45 del Código del Trabajo, cuando el empleador cancela el contrato de trabajo por tiempo indeterminado o despedido injustificadamente, pagará al trabajador una indemnización equivalente a
Un mes de salario por cada uno de los primeros 3 años de trabajo. 20 días de salario por cada año de trabajo a partir del 4.º año. Indemnización. En los primeros 3 años, el trabajador tiene derecho a un mes de salario ordinario por cada año o fracción que corresponda. Del 4.º al 6.º año, el trabajador tiene derecho a 20 días de salario por cada año o la fracción que corresponda. A partir del 7.º año, el trabajador no continúa acumulando, ya que el máximo de la indemnización es de 5 meses de salario, que se acumulan en 6 años de trabajo continuo. Indemnización por antigüedad, coeficiente de cálculo. En los primeros 3 años, el trabajador acumula la 12ª parte de salario por cada año trabajado. 1 entre 12, igual a 0.08 3 veces 3, igual como las vacaciones y 13º mes. En los años 4 al 6, el trabajador acumula 20 días de salario por año trabajado. 20 días entre 360 días del año nos da un factor de 0.0555. Aquí se explica la forma de sacar el factor para la indemnización según el artículo 45. Casos de cálculo de indemnización. Se quiere calcular la indemnización de un trabajador que elaboró un salario fijo y percibió como último salario ordinario la cantidad de 5.600 córdobas al mes. El tiempo que elaboró para el empleador fue de 4 meses y 17 días. Salario mensual 5.600. Entre los 30 días del mes nos da un salario diario de 186.66. Salario diario. Periodo laborado 4 meses 17 días. Aquí se explica la forma de sacar los datos que vamos a necesitar para realizar el cálculo de la indemnización por antigüedad. Se divide el salario mensual entre los 30 días del mes, nos da un salario diario. Luego convertimos los meses a días, se multiplican los números de meses por los 30 días del mes y si hay días también se suman. Cálculo de indemnización por antigüedad. Igual al tiempo trabajado en día por salario diario por el factor. Periodo laborado en día, 4 meses por los 30 días del mes más los 17 días nos da un resultado de 137 días. 137 días por salario diario de 186.66 por el factor. Nos da un resultado de 2.130.94. Este es el monto a recibir en concepto de indemnización por antigüedad del caso presentado. En este caso se llena la fórmula para el cálculo de indemnización. Se convierten los meses a día y se suman dando un total de 137. Luego se saca el cálculo según la fórmula. 137 días por el salario diario de 166.66. Nos da el monto a recibir por indemnización por antigüedad. Otro ejemplo, se quiere calcular la indemnización de un trabajador que percibió como promedio de salario ordinario en los últimos 6 meses la cantidad de 5.900. El tiempo que elaboró para el empleador fue de 3 meses, 5 meses y 13 días. Promedio de salario ordinario al mes 5.900, salario diario 196.67, periodo laborado 3 años, 5 meses, 13 días. Cálculo de la indemnización por antigüedad igual. El tiempo laborado en días por salario diario por el factor. Aquí se explica la forma de cálculo de la indemnización por antigüedad de una persona trabajadora que laboró 3 años, 5 meses y 3 días. Primero se calcula el salario diario que sale de dividir el salario mensual entre los 30 días del mes y esto nos da el salario diario. Luego se va a la fórmula siguiente para el periodo laborado de los 3 primeros años. Cálculo de indemnización por antigüedad. 3 años por 5.900 igual a 17.700. Periodo 5 meses por 30 días más los 13 días nos dan 163 días. Cálculo de indemnización por antigüedad. 163 días por 196.67 por el factor. Nos da un resultado de 1.779.18. Monto a recibir en concepto de indemnización por antigüedad 17.700 más 1.779.18 igual a 19.479.18. Aquí se explica la forma de llenar la fórmula utilizada para el cálculo de la indemnización por antigüedad. Se ponen los días laborados por salario diario por el factor. Como pasa de los 3 años, el factor cambia y es de 0.0555.
Después de haber visto y analizado este video, le invito a realizar los ejercicios orientados en clase. Recuerde que puede ver este video explicativo las veces que necesite para una mejor comprensión del tema abordado. Saludos.